Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Noversa Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy probablemente sea distinta a la línea editorial que hemos llevado desde hace una buena cantidad de episodios. Sin embargo, como se habrán dado cuenta en el título de este podcast, de este episodio, yo creo que es un tema que merece la pena conversar. Es sobre la película Parasite, esta película que ganó 4 Oscars recientemente. Y es interesante analizarla y no me voy a detener mucho en la película en sí, que hace un juego interesante de hacer una crítica social acerca del clasismo, pero yo creo que lo que hizo que esta película triunfara es que generalmente las películas que hacen crítica social de algún tipo, tú sientes en la mayoría de ellas que la agenda está enfocada en hacer esa crítica social. La intención es que destaque la crítica social por sobre el argumento. En cambio, en Parasite se siente que si bien la película hace una crítica social en más de un momento, el argumento y el carisma de los personajes hace que la crítica social quede oculta o quede en segundo plano, y lo que te interesa es saber lo que hacen los personajes dentro del argumento de la historia, dentro de los giros de la historia, ¿ok? Y eso me parece muy interesante. Yo creo que eso es lo que la hizo destacar, que se invirtieron los planos, ¿ok? Pero bueno, eso es tema de otra discusión. Lo cierto es que quiero conversar lo que va a generar esta victoria avasallante dentro de los Oscars en el mercado occidental. ¿A qué me refiero? No es la primera vez que Corea destaca dentro del mundo occidental en estos tiempos modernos. Yo creo que la primera piedra pudo haber sido Psy con Gangnam Style. Y luego llegó todo este asunto del K-pop un par de años después, quizás siendo los mayores referentes BTS, y me atrevería a decir que las Girls' Generation en otro mercado un poco más reducido, pero yo creo que son de los pilares más fundamentales cuando se habla de K-pop. Pero eso solamente cuando se habla de Corea. Y ahora Corea ha destacado con esta película de Parasite. Ya Corea está dando o está abriendo mucho más sus puertas. Ya no solamente es la empresa que hace Samsung. Y eso es interesante porque el hecho de que esta película haya ganado muchos premios demuestra que el mercado occidental se está abriendo un poco más a las artes asiáticas, y ahí es donde entraría la película de Parasite, porque si bien es coreana, el hecho de que es una película asiática va a hacer probablemente que se marque un antes y un después en el mercado asiático para con el occidental, en el sentido en el que productoras y distintas empresas que licencien contenido probablemente se animen a traer más cosas, principalmente de Corea, por la victoria de Parasite. Pero eso por defecto o de facto, mejor dicho, va a hacer que también las productoras vean un poco con más detalle el mercado asiático para ver qué cosas pueden destacar, lo que evidentemente los va a llevar a posar su mirada en Japón en algún momento, y más con los Juegos Olímpicos a cuestión de meses, lo que significa que probablemente las licencias de series y demás cosas incrementen y se licencien o se muestren o se exhiban aún con mayor exposición en el mercado occidental, lo cual es bueno para todo el continente asiático. A ver si con este antes y un después de Parasite finalmente podemos hablar de la globalización, un término del cual se habla mucho, pero yo no estoy del todo convencido que hay una verdadera globalización. Todavía, por ejemplo, Japón está muy aislado del mundo. Así que bueno, esa es, digamos, una primera lectura.
Ahora, mi preocupación con la película de Parasite, y aquí sí quiero hacer como un pequeño inciso porque a mí me encanta el cine asiático de todas sus latitudes, soy amante de ese tipo de cine capaz de lograr tantas cosas sin explosiones ni mujeres exuberantes, sino con mucho contenido y con giros interesantes. Y me preocupa qué puede ocurrir con esta película. Porque con todo lo que ha logrado, desde el punto de vista del director, espero que él no caiga en un complejo en el cual él quiera reproducir en sus futuras películas argumentos o giros similares al punto en el que termine convirtiéndose como en un Makoto Shinkai que hace hace varias películas pero con la misma premisa siempre, y es como que si le estuviese sacando copia a la misma obra. Y espero que eso no le ocurra a este director. Y lo mismo me preocupa que ocurra con productoras de cine, principalmente coreanas, que quizás, viendo lo que se logró con Parasite, quieran producir películas que jueguen con argumentos similares en aras de tratar de replicar el éxito de esta película, que es lo que usualmente ocurre. ¿Por qué? Porque siempre vas a querer imitar a los mejores para tú también tener un resultado similar. Y eso no necesariamente puede ser algo beneficioso. Así que creo que es bueno tener eso en cuenta. Y bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta era una pequeña reflexión que quería hacer sobre el panorama asiático a partir del éxito de Parasite, que yo creo que eso, más los Juegos Olímpicos, va a hacer que el mercado asiático se abra. O mejor dicho, yo estoy convencido que siempre se abrió. Siempre estuvo abierto, mejor dicho. Yo creo que el problema es que los occidentales, precisamente por esa idea de que el mundo occidental y el oriental son tan distintos a nivel cultural, hace que los occidentales no hagan el esfuerzo de querer llevar ese tipo de contenidos a su público. Cuando este tipo de victorias de Parasite o cosas como logró Kimi no Nawa o los números que reflejan los streaming de Crunchyroll y demás plataformas que llevan anime demuestran que el mercado occidental está bastante abierto a este tipo de contenido que quizás para los peces gordos de generadores de contenido creen que no estamos aptos culturalmente para consumir, y los números demuestran todo lo contrario. Y creo que Parasite es la nueva piedra o el nuevo referente para demostrar que no necesariamente por ser una película asiática tiene que ignorarse. Y yo creo que probablemente con Parasite veremos, quizás no constantemente dentro de los Oscar, pero quizás veamos en las carteleras de cine contenido asiático, entiéndase anime, entiéndase películas coreanas, taiwanesas o chinas. Las veremos mucho más constantemente en cartelera, y ya no tendremos que esperar a que la embajada de Japón, de China o de Corea haga algún evento para transmitirlas, o algún festival de animación, o que pongan películas de anime y demás en días muy contados, como que si fuese algo bastante fugaz. Yo creo que esto va a marcar un antes y un después, y le tengo muchísimas expectativas. Así que bueno chicos, ¿qué opinan de la victoria de Parasite? ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿Creen que esto marca un antes y un después en todo el mercado asiático para con el occidental? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.